Bueno, pues muchas gracias a todos por venir hoy, por estar aquí acompañándonos. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Para nosotros es muy importante y además un honor estar aquí en este recinto hermoso teniendo estas pláticas y estas discusiones, ¿no? La mesa que vamos a tener hoy, la mesa redonda, bueno, va de innovación, ¿no? Nueva realidad para las farmacéuticas. Y bueno, venimos de una pandemia, venimos de una aceleración como no se había visto en la industria farmacéutica, ¿no? Pasamos de 0 a 100 de un día a otro a tener que innovar, a tener que digitalizarnos. Y bueno, ahora viene una nueva etapa y estamos entrando dentro de la pandemia, una nueva normalidad, y un poco también es empezar a discutir qué espera Pharma, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo empezamos a sortear esta ola de innovación que viene ahora y con esta nueva etapa, ¿no? Le quiero dar gracias a todos los panelistas y bueno, presentarlos, ¿no? Empezamos con Ricard, que bueno, es Head of Digital Transformation para Gebro Pharma, coordinador del Máster de Marketing Digital La Salle Barcelona, además de bueno, ocupar diversas posiciones en su carrera en agencias digitales y en todo el ecosistema digital. Muchísimas gracias, Ricard. Gema, que bueno, es Head of Digital Medicine Siberia en Angelini Pharma, y tiene experiencia en el mundo de la consultoría estando en Deloitte en la parte digital, diferentes industrias también, y bueno, empujando muy fuerte todo el proceso también de transformación digital desde ese entonces hasta hoy. Sergio Cortés, que actualmente es Digital Business Unit Director en Ferrer y que bueno, ahora pasa a ocupar una posición global. Muchísimas felicidades, Sergio. Y bueno, en su carrera también es un emprendedor serial, inversor ángel, entonces también está como muy empapado de todo este ecosistema digital, ¿no? Y por último, pero no menos importante, Bárbara de Benito, que bueno, es especialista en la parte digital e innovación, ha cubierto varias posiciones como analista de datos en diferentes industrias y también tiene mucha experiencia. Muchísimas gracias, Bárbara, por acompañarnos, ¿no? Y bueno, yo quiero abrir este panel con la primera pregunta que va para Gema. La primera pregunta es, ¿cómo los laboratorios pueden surfear las tendencias de innovación y empezar a ejecutar una estrategia que empieza a crear ventajas competitivas dentro del ecosistema, ¿no? Bueno, yo creo que es que ya no podemos surfear, ¿no? O sea, yo creo que ha habido un momento que Pharma, a pesar de ser un sector súper innovador, ¿no? Que ha hecho innovaciones a nivel de salud y de principios activos tremendos, en todo este campo que era digitalización y la transformación digital, un poco de miedo, parecía que esto no nos iba a llegar, ¿no? Hubo un momento durante el COVID que yo creo que algunos pensamos que íbamos a surfear, que esto nos iba a pasar, pero bueno, que no nos iba a afectar mucho. Y ahora yo creo que es el momento que tenemos que ser un actor activo, porque es que además el potencial que podemos tener como sector es mucho más, puede ser incluso mucho mayor que en otros sectores, ¿no? El hecho de que nosotros seamos capaces de dar soluciones de innovación, de impacto, mejoramos la vida de las personas. Por decir algo, si Burger King o Zara son muy innovadores, es un impacto genial, pero no tienen la misma relevancia que podemos tener nosotros, ¿no? Y una de las claves, seguro que saldrán muchas, pero yo creo que es que no podemos hacerlo solos, ¿no? O sea, es un sector que es bastante endogámico, si me permitís, seguro que muchos seréis de Pharma, que nos hemos mirado mucho el ombligo, y para innovar de verdad no vale con hacer eso. Tenemos que conectar mucho con los pacientes, con las startups, por ejemplo, como está haciendo la labor Barcelona Health Hub, y sobre todo también conectarnos entre nosotros, porque Perfecto. Es donde puede tener más valor. Por supuesto. Ricard, ¿tú qué piensas? Bueno, casi lo has dicho todo, pero voy a intentar. Mira, lo que veo es que estamos en un momento muy interesante del sector, donde la maldita pandemia ha hecho acelerar muchos procesos. Es cierto que era un sector súper regulado, súper protegido, pero que la pandemia tiene un impacto directo y de repente hemos visto una nueva realidad. Esta realidad ya se veía, ya estaba inmersa en sectores muy importantes también económicos de la sociedad desde hace 5 o 10 años, pero es verdad que esto ha llegado un poco más tarde y ahora es el momento de ponernos las pilas, entender el nuevo contexto, que hoy lo iremos hablando muchísimo, pero ahora esta ola transformadora, esta tercera gran ola transformadora de Internet va a impactar en los sectores más regulados, más altamente regulados, sanidad o salud, energía, movilidad, y es imprescindible que lo hagamos muy bien,
porque es lo que decías tú, Emma, que nosotros no hacemos hamburguesas, ayudamos a la gente a vivir más y mejor. Tenemos una responsabilidad muy alta con esta sociedad, por lo que nuestro compromiso y nuestro reto por hacer esta transformación de una manera correcta, para mí es muy alta, ¿no? Y es el challenge más importante que tenemos ahora como sector. Puedo hablar más, no os preocupéis, pero... Bárbara. Sí, bueno, ¿me oyen? Sí. Vale. Yo creo que obviamente tenemos que ser ese actor clave, pero ya no solo tampoco ni siquiera como únicamente como entre nosotros o entre las empresas, sino también con el sector público, ¿no? En concreto ahora mismo hemos estado construyendo la estrategia de salud digital para el Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, o con otra de las acciones, por ejemplo, que estamos llevando a cabo es liderar unas cátedras de educación con 4 de las principales universidades que hay en España para también fomentar desde la educación e impulsar la ciencia y el talento en ciencia y tecnología, ¿no? Serían otros de los ejemplos. O participando directamente con los profesionales, otro de los roles que podemos adecuar. Nosotros hemos hecho un acuerdo también con la Universidad de Navarra para ayudar a los profesionales a que incorporen estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, en su práctica clínica diaria, por ejemplo. Perfecto. Sergio. Sí, bueno, pues también comparto como todos los acompañantes de la mesa ese papel fundamental que tiene que tener la innovación en el sector salud y en la industria farma. Nosotros en Ferrer además tenemos una peculiaridad que hemos intentado siempre incorporar la innovación digital desde el propósito de la compañía, ¿no? Que para nosotros es un vector muy importante, no solamente el negocio, sino la generación del impacto positivo en la sociedad que estamos buscando como compañía y que vehicula muchas de las decisiones que tomamos desde el negocio, pero que nos obliga a poner al profesional sanitario en el centro, al paciente en el centro y demás, y nos apunta inevocablemente a la innovación digital, ¿no? Claro, la revolución tecnológica que ha habido en las últimas décadas era obvio que iba a llegar al sector farma, ya ha pasado en otros sectores, el empuje de la COVID ha sido brutal para percatarnos de esto y creo que ha sido una buena oportunidad también y el panel también es una buena muestra para que se enriquezca también de otros puntos de vista de fuera del sector, que estamos intentando traer de alguna manera pues cuáles son las oportunidades y el potencial que podemos juntar a este sector, ¿no? Nosotros también estamos intentando ver la innovación digital desde cómo podemos mejorar la experiencia de esos clientes. Entonces, no solo lo estamos viendo como una estrategia de negocio o de multicanalidad o de mejorar cómo gestionamos las redes de ventas y tal, que sería, digamos, el approach más normal, sino que estamos intentando también pues, que los indicadores que utilizamos para valorar cuál es el impacto que provocamos los llevamos directamente a esa experiencia. Y eso creo que también está haciendo que todas las fuerzas y stakeholders internos de la organización se puedan alinear más con eso, que no como un departamento digital que, digamos, intenta implantar una cultura digital en el resto de la compañía. Wow, súper importante. Y bueno, ahorita varios tocaron el tema de los pacientes, ¿no? Y creo que históricamente Pharma venía hablando mucho del tema del paciente, centrarnos en el paciente desde la razón de ser del laboratorio, las estrategias. Mucho se dio como un discurso hacia afuera, ¿no? Que realmente adoptarlo y empezar a movernos en torno al paciente, ¿no? Les quiero preguntar cómo la tecnología y este proceso de transformación a raíz de la pandemia ha llevado a que las farmacéuticas ahora sí verdaderamente estén enfocándose en un punto de vista del paciente por el paciente, ¿no? Ricardo, no sé aquí tú, ¿cómo lo ves? Creo que ese es un cambio de paradigma absoluto dentro de la industria, ¿eh? Esta industria ha sido durante décadas o siglos prácticamente una industria muy enfocada a lo que se llama B2B, o el B2P que digo yo, al business to professional. Y ahora es el momento que gracias a nuevas tecnologías exponenciales nos permiten romper esta dinámica para ir hacia un B2B2C o hacia directamente un B2C. Y esto es un cambio absoluto dentro de la industria. El paciente era un tema que gestionábamos a través de un intermediario que era el médico, el personal sanitario. Ahora estas tecnologías nos permiten llegar a él, tener datos de este paciente y cambiar esta interacción y parte de la lógica de negocio de la industria. Esto que se dice así y parece fácil es un cambio muy, muy importante, porque además hay un factor
que hemos de entender que el auténtico motor de transformación de esta industria no es la propia industria, es el paciente. El paciente ya hace años que se ha incorporado a un cambio de transformación, que utiliza smartphones, que utiliza aparatos, está acostumbrado a conectarse con su smartphone con la cara. Esto que parece una tontería, hace 5 años era ciencia ficción y ahora es una realidad. Tenemos un paciente que está avanzando en moto, en cohete, y nosotros hemos de empezar a entenderlo e incorporarlo. Es imposible parar la transformación de un sector cuando tu usuario final cambia, y están cambiando. Completamente. Bárbara. Sí, yo creo que los pacientes van a ser uno de los principales, bueno, están siendo uno de los principales beneficiados de toda esta biorevolución, porque desde las nuevas tecnologías, ¿no?, desde el desarrollo de los fármacos, por ejemplo, ya están siendo cada vez más rápidos gracias a los avances digitales. Luego también con la colaboración con la tecnología, pues podemos identificar dianas terapéuticas, con lo cual cada vez el paciente va a tener como un rol más activo también a la hora de poder identificar, seguir su tratamiento. Y por último, lo que estáis diciendo, también la monitorización, obviamente, o la relación del paciente y el médico, o sea, el impacto le va a llegar por todos lados gracias a la revolución digital y tecnológica. Perfecto, gracias. Sergio, ¿qué opinas? Sí, bueno, a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a este sector era que veía que la gente salía muy poco a la calle a visitar a médicos, a pacientes, y eso me sorprendía mucho. Y va en la línea de lo que decía Ricard, ¿no?, de la industria no puede empujar solamente la innovación y que el paciente la adopte o que el médico la adopte, y creo que en eso estamos mejorando muchísimo, a marchas forzadas y con resultados muy buenos también. Todo lo que son modelos de innovación centrados en paciente, centrados en profesional sanitario, todo lo que son metodologías de cocreación, todo lo que es captura de datos para tomar decisiones inteligentes, todo este tipo de cosas que empezamos a tener de manera normal en la industria, están ayudando a que realmente cambiemos el foco de innovación y sumemos a la innovación tradicional de la industria, que es una innovación push, de yo genero un fármaco y lo empujo hacia el mercado, a una innovación mucho más colaborativa, más inclusiva, más centrada en el paciente, en el profesional. Y desde aquí nace lo digital también. Claro, obviamente cuando colocamos esa innovación, ese tipo de innovaciones así en el centro, rápidamente eso apunta a la tecnología, a las soluciones digitales, y por eso está aflorando todo esto de lo digital, ¿eh? Yo creo que al final lo que hay es un cambio profundo de modelo de innovación, no una digitalización de la industria, que para mí es un matiz importante. No es que estemos digitalizando la industria, de hecho creo que cuando digitalizamos algún proceso de la industria en general, comoditizamos ese proceso, digitalizar por ejemplo materiales de promoción, etcétera, bueno, está bien, hay que hacerlo, pero no estamos hablando de un modelo de digitalización, sino de un modelo de innovación. Perfecto, muy interesante. Y de hecho, al hilo de lo que comentabas tú, y no es por excusar la industria, pero es difícil, yo creo que ha sido difícil la realidad que tenemos de no ser patient-centric, porque seguramente la coyuntura que tengamos no se dé en otro modelo de negocio. O sea, si tú vas a comprarte una camiseta, tú te la compras, tú te la pones, tú decides si te la compras, y nosotros tenemos un entorno que el consumidor final que se toma la pastilla o que se toma el producto, tenemos un pagador que nos paga el producto, que son las series de colores, y una persona que prescribe si tiene que dar este producto u otro, que es el médico. O sea, realmente el paciente a la industria le quedaba como muy lejos hasta ahora. Lo que pasa es que, como bien al final nos damos cuenta que tenemos que crear valor para el paciente último, mejorar su calidad de vida, pero es verdad que el propio sector nos lleva a pensar que nuestro cliente es el médico o nuestro cliente es el pagador. Al final es mejorar la calidad de vida de la persona última que con nuestro producto va a dejar de tener una crisis epiléptica, va a mejorar su depresión o lo que sea. Y al final esta persona, que es lo que comentaba Ricard, no es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no es que de repente en su vida personal sea súper digital, esté conectado al móvil, hable por videoconferencia con todos sus familiares, y luego en la vertiente de salud es analógico, no quiere saber nada del mundo digital. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Y muchas veces porque nosotros, nuestro cliente que vemos, como os comentaba, por inercia de la industria, es el pagador, es el profesional sanitario, llegamos a la conclusión de que no, es que en salud el tema digital no, le queda mucho, tal. Pero como bien decía Ricard, el paciente, tarde o temprano, va a entender que quiere monitorizar su corazón,
que quiere que quiere gestionar su salud de una forma holística con lo digital, y si es Apple, si es Amazon o si somos capaces de ser nosotros, le va a dar igual, porque al final tenemos que decir cuál es el rol que queremos jugar, ¿no? Ahí. Pero no es una persona bipolar, es la misma persona, y nosotros como actores activos del sector salud no podemos ignorarlo porque nos va a pasar por encima. ¿Sí? Esperemos de intentar ser nosotros, no Apple. Esperemos que sí. A ver si podemos. Ahorita justo vamos a llegar Pero a ese punto. Fíjate que esa idea es muy interesante porque nosotros hemos debatido también internamente mucho eso. Cuando tú clasificas en segmentos de adopción al interlocutor que tienes, creo que eso es erróneo, porque nosotros lo que estamos haciendo ahora es identificar esos segmentos en base al comportamiento que tienen en nuestros activos digitales, porque para mí es indudable que la mayoría de la gente adopta las soluciones digitales hoy en día. Esto creo que no se puede poner demasiado en duda. Pero sí que en el sector ponemos en duda que esta persona es un poco Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Lo que, como tú lo has dicho muy bien, lo que es, digamos, resistente es a la relación contigo digital, pero con Apple la tiene perfectamente y con Google también, y con Uber para coger un coche. Es decir, que ese matiz de que entendamos que el comportamiento que tienen con nuestra interacción es el que define su perfil con nosotros es importante. Porque si no estamos compartimentando a gente en segmentos que no son reales. Completamente. Y de hecho mi siguiente pregunta va un poco hacia cosas que está haciendo estas diferentes industrias que han mencionado con servicios, ¿no? Que es la personalización. Y me gustaría escuchar desde su perspectiva cómo podemos abordar la personalización, la farma hacia el paciente, incluso también hacia el médico. ¿Cómo nos estamos preparando para poder llegar a ese grado de personalizar y poner una experiencia en manos del paciente que sea óptima, que sea realmente fluida, ¿no? No sé, Bárbara, aquí si tú quieres empezar. Sí, un poco en línea con lo que estamos diciendo. Yo creo que no es ni Apple ni somos nosotros. Creo que es clave también hay colaborar, pues precisamente para lo que hablábamos de una terapia customizada. Ya no nos sirve el Coca-Cola para todos, sino que cada uno, pues uno sí que se relaciona más con Apple, el otro no, pero con Netflix sí, por sacarlo un poco del sector salud, pues cómo nosotros podemos a lo mejor generar esas sinergias con unos o con otros que nos ayuden a identificar cómo podemos conectar mejor o peor, ¿no? Con los distintos perfiles. Y hay un punto que ha tocado Bárbara antes que creo que es clave, que es también la formación y el acompañamiento a los profesionales sanitarios y el rol que podemos tener nosotros como industria, porque al final los médicos se forman en una gama súper amplia de conocimientos científicos, pero igual terminan el MIR, terminan tal, y no les ha enseñado a nadie cómo aplicar la inteligencia artificial a un estudio o cómo utilizar nuevas tecnologías y quizá ahí también, como bien comentabas que estáis haciendo vosotros, pues también quizá tenemos un rol en ayudar a los profesionales también a entender y a desbloquear parte de esas barreras y cómo esas tecnologías Totalmente. no son Totalmente. una barrera. Hemos de ayudarles, porque si no, aquí habrá un freno que vamos a sufrirlo todos, paciente, industria y ellos. Y es verdad que puede haber una parte importante del proceso sanitario que frene este proceso de transformación. Y aquí es donde nosotros, industria, sí que tiene los mecanismos y las herramientas para ayudarles a entender este cambio y este proceso de transformación y formarles y decirles, esto vamos a ir por aquí y que se suman a este carro transformador, ¿no? Muy importante. Y es importante además que esa formación responda a las necesidades reales que ellos tienen, porque también hemos tenido una época en la que, como es normal, pues hemos apostado por formaciones más de capacitación digital, etcétera, pero ahora ya vamos a entrar en una etapa como sector que tanto la industria como los profesionales sanitarios necesitan capacitarse de una manera un poco más exigente en cómo gestionar este entorno digital, ¿no? Entonces ahí creo que es importante que podamos compartir juntos cuáles son las necesidades reales que tienen y poderle darle una solución, en este caso formativa, o de alguna solución digital que les aporte valor en su trabajo o, en el caso del paciente, a su tratamiento. Perfecto. Y hablando un poquito, metiendo un tema que creo que es importante, me encantaría escuchar su punto de vista, el tema de regulación. El tema de regulación, muchos, por no decir todos, pensamos que es un gran lastre, ¿no? Porque queremos personalizar, queremos llegar al paciente, queremos hacer muchas cosas y la regulación al final nos detiene un poquito, ¿no?
me gustaría conocer su punto de vista de cómo se están moviendo, digamos, en puntos de regulación para poder tratar de brindar esta experiencia, digamos, óptima o intentar que sea óptima. Aquí, Germán. Bueno, yo creo que esto, o sea, es real, somos una industria muy regulada, estamos hablando de la salud de las personas, pero por ejemplo tenemos la banca, que es una industria súper regulada, que también está manejando el dinero y los ahorros de las personas y se ha digitalizado un montón. Con lo cual, para mí, la innovación o la experiencia personalizada o la digitalización no podemos hacerlo porque estamos muy regulados, es algo que cuestiono en su principio, porque creo que, y como bien dice Ricard, es la oleada que nos viene, ¿no? Y el otro punto que creo que es importante es que entendamos que nosotros, como sector farma, estamos muy puestos. Entonces tenemos muy claro cuál es el rol que puede hacer una empresa farmacéutica, las asociaciones de pacientes donde llegan, el hospital, los protocolos que tienen, pero alguien que se lo mira desde fuera, un paciente que se lo mira desde fuera no tiene ni idea. Y lo que entiende es que a él le aporta valor un servicio digital para gestionar su salud mental, para gestionar diferentes aspectos de su salud y no entiende por qué no lo está teniendo. Y no le vayas a contar que no, porque es que claro, nos hemos desarrollado, pero luego startup, pero luego nuestro compliance regulatory. Yo creo que tenemos el deber, como decía al inicio, de pensar de una forma más holística, como entorno farma, entorno de la salud, startup, reguladores, sector público, y pensar que tenemos que trabajar juntamente como sea para dar ese valor. Porque el resto, entre comillas, son excusas que nos sirven a nosotros, ¿no? Mira, si me permites, otro día hacía una reflexión sobre esta industria y hace 10 años atrás, más o menos, hubo un gran momento de cambio, de transformación muy bestia, precisamente gracias al regulatorio. El regulador dijo, se ha acabado, aquí hay un código de buenas prácticas, aquí hay un compliance, y esa industria tuvo que cambiar su relación, gran parte de su relación con su target personal sanitario. No su propuesta de valor, porque seguimos jugando a las personas, pero demostramos como industria que cuando toca somos capaces de adaptarnos y en pocos años cambiar un marco relacional de negocio como era el que teníamos y seguimos teniendo, diferente con el target personal sanitario. Esta industria ha demostrado que puede cambiar y que puede evolucionar. Y con nosotros ha de evolucionar también el legislador. El legislador nos hizo cambiar hace 10 años, ahora nosotros tenemos que hacer cambiar, por decirlo de una manera, evolucionar este legislador para que vaya en el camino apropiado. Sí, en ese sentido también tampoco nos hemos de sorprender. En general, la tecnología siempre va por delante de la regulación. Esto no es en farma, siempre pasa. Por tanto, tenemos que convivir con ello, tenemos que retar ese status quo dentro de los límites del respeto de ese contexto y tenemos un compromiso, como decías tú, de que al final, si queremos generar ese impacto positivo, tenemos que intentar remar todos en la dirección de que la regulación permita hacer las cosas que el paciente y que el profesional está necesitando. Dicho esto, creo que las cosas también están evolucionando bien, como ha pasado en el pasado en otros sectores, y poco a poco pues también la industria nos hemos puesto también a veces las barreras, porque yo mismo en estos últimos 2 años he vivido algunos cambios regulatorios que se han hecho de manera normal y que simplemente alguien no había puesto sobre la mesa, y cuando se han puesto sobre la mesa han sido relativamente fáciles de trabajar entre todos los actores, ¿no? Por tanto, creo que también hay que seguir avanzando y creo que hay que tener claro que en una innovación que está atraída por las necesidades de ese paciente o de ese profesional es necesario dar pasos adelante en el ámbito regulatorio, seguro, pero también estoy convencido de que se van a ir dando, como ha pasado en todos los sectores. Perfecto. Maro. Sí, simplemente añadir que además no estamos solos, o sea, esto ya está sobre la agenda de la Comisión Europea, sí. Entonces orgánicamente esto va a ir evolucionando, no creo que tenga que ser lo que nos frene. Yo creo que es la impaciencia, ¿no? Un poco de Sí. decir el impacto que podemos tener que sobre la salud de las personas es tan bestia y puede ser tan bonito, ¿no? Que ¿no? Sí, Que una startup tarde tanto en entrar en el protocolo de un hospital, que igual la startup ya cuando entra ya no existe, es esa sensación de urgencia, pero que como bien decimos, el marco está y al final pues
Todos Y queremos está entre vivir. las prioridades, pero porque fíjate- todos hemos vivido, todos los sectores de la economía lo han vivido, entonces yo creo Claro. que... Pero además ahí es importante fijar cuáles son los perímetros de esa regulación, porque hay una cantidad de innovación potencial fuera del perímetro regulado, en el sentido de la experiencia del paciente tiene un montón de dimensiones que no afectan al core, digamos, regulado, que es normal que esté regulado porque afecta a la salud y tal, pero tiene otras muchas cosas. Luego, nosotros como industria, en términos de procedimientos, de cómo hacemos las cosas y tal, eso no es un marco regulado. Eso podemos mejorar. Podemos innovar muchísimo ahí gracias a lo digital. Quiero decir que es verdad que si tú posicionas la innovación digital en el ámbito, digamos, de salud, es verdad que es un entorno rígido, y que hay que trabajarlo mucho, pero hay un perímetro de innovación que es súper potente y que es una innovación que no, digamos, que no afecta a ese core, ¿no? Por supuesto. Y ahora en esta ímpetu, en estas ganas, ¿no?, de llegar al paciente, de empezar a salirnos un poco o ampliar un poco la regulación, ¿cuál creen ustedes que es la experiencia que se le debe de brindar al paciente hoy en día? Esa experiencia ideal. Sergio. Bueno, aquí tampoco descubro nada nuevo. Yo creo que es una experiencia personalizada, lo más asíncrona posible, lo más respetuosa con su privacidad, con su derecho a decidir las cosas, que haga próximo el tratamiento y al profesional sanitario con ese paciente. Yo creo que todo lo que sume en esa línea pues es bienvenido por el paciente. Al final no deja de ser más allá de lo que conocemos como satisfacción de un usuario, de un paciente, de un cliente, de lo que sea, ¿no? Yo aquí no creo que haya que diferenciarse mucho cuando estamos hablando de un tema tan relevante como es la salud. Aquí hay un factor clave, que tú lo has dicho, Sergio, que es la privacidad. En el momento que esta industria demuestre que gracias a nuevas tecnologías, a nuevas aplicaciones, a nuevos servicios digitales, mejoramos claramente su experiencia de usuario con el sector salud, en ese momento la barrera de la privacidad, para mí, en gran parte va a desaparecer. Yo te voy a hacer todos mis datos, si me curas, si me haces mi vida mejor, si me alargas mi nivel de vida, mi esperanza de vida. Y hay un momento aquí, que es otro challenge que tenemos como industria, que no es decirlo, sino que será demostrarlo. Y esa barrera, para mí, caerá sin ningún tipo de problema. Interesante. Gemma. No, totalmente de acuerdo, y además creo que no puedo decir yo cuál va a ser la mejor la forma de llegar al paciente, porque volveríamos a la visión endogámica un poco del sector farma, de inventarnos una app, reuniéndonos nosotros, equipos crossfuncionales, y decidir cuál es la mejor app para llegar a los pacientes, que ya hemos hecho algunas de estas, que te enamoras de la tecnología, ¿no? Lo lanzas, digo una app, digo otra cosa. Y creo que lo más importante es abrirnos, colaborar con asociaciones de pacientes, con profesionales y diseñar lo que tenga más sentido. Pero estoy totalmente de acuerdo que al final parte de esas resistencias vienen del miedo a qué harán con mis datos, algo que pues, desde otros sectores, igual las tecnológicas han trabajado mejor que nosotros, porque todos vamos con Garmin, con relojes, con tal, que saben en cualquier momento dónde estamos, y ahí estamos tranquilos porque el valor que nos devuelve eso en términos de pues nos compensa, y como industria, quizá por el legacy que tenemos, aún no hemos creado esa relación con nuestros pacientes. Pero bueno, quizá está la clave allí, ¿no? Cómo la vamos a ir creando. Sí, yo completamente de acuerdo con ella. O sea, creo que hay que escuchar, lo primero, para saber cuál es la mejor experiencia. Siempre apostar por, obviamente, mejorar su vida, y que es que si no, las empresas que no tengan esto en cuenta todo el tiempo no van a tener éxito, además. Entonces, creo que el resultado va a estar en la palma de la mano, ¿no?, cuando estás dando la mejor experiencia. Súper. Y bueno, como última pregunta, que ya más o menos lo dejaron ver, me gustaría conocer su opinión sobre estas grandes empresas de tecnología como un Amazon, como un Garmin, como un Apple, ¿no?, que vienen, ¿no?, son una amenaza para las empresas farmacéuticas. O sea, son estas empresas que nos van a pasar por la derecha, por el tecnología, por cómo se mueven de alguna manera fuera del compliance, etcétera. Gemma. Yo, bueno, antes has hecho mención a mi pasado, que yo ahora estoy en Angelin Pharma, pero antes estaba en consultoría en digitalización en el sector salud,
y me había encontrado con varios comités directivos que tú presentabas esto y te decían, ¿dónde vas? Esto al sector salud no nos llegará. A los taxis les llega su Uber, ¿no? O Airbnb, al sector hoteles Airbnb, pero a nosotros esto no. ¿Dónde vas? Con la regulación que tenemos y la innovación que tenemos con los principios activos, esto no nos va a afectar, ¿no? Creo que no es ignorarlo, tampoco es tenerles miedo. O sea, al final también nosotros estamos aquí y estamos hablando de este tema porque ellos han creado este sentido de urgencia. Algunas de las cosas buenas también del COVID es crear esta sensación de urgencia en la transformación digital. Creo que la clave estará si somos capaces de colaborar con ellos y creo que hay una parte de esa confianza con el consumidor, esa tecnología que nos lleva en ventaja en algunos campos, pero también es verdad que la industria farma lleva ventaja en otros aspectos, ¿no? Y ahí la unión yo creo es donde realmente tiene valor. No sé cómo lo veis vosotros. No, para mí en ningún caso es una amenaza. Nunca veré a Apple, a Amazon, a Google, a la innovación como una amenaza, lo veo como una solución. Si son más listos o van más rápido que nosotros, hemos de empezar a espabilar, por decirlo de alguna manera. Esto solo lo vamos a conseguir, y voy totalmente con lo que decías, Emma, con innovación colaborativa y abierta, colaborando entre nosotros. Más colaborando desde un punto de vista complejo, es decir, con startups, con hubs de innovación, entre diferentes corporates, farmas, con agencias y con consultoras especializadas, con grandes hospitales, es la única manera. Hemos de romper algunos muros que teníamos nosotros, como estamos todos encerrados, abrirlos y empezar a entender que la clave está en construir un ecosistema de innovación alrededor de cada uno de nosotros, de nuestras corporates y del sector en sí mismo. Solo vamos a conseguir este éxito de esta manera, colaborando entre nosotros y diferentes players. Sí, yo veo lo mismo, como decía Ricard ahora. Nunca serán una amenaza, en todo caso siempre es una oportunidad de reflexionar. Lo que sí es claramente que el impacto que suele tener este mundo de las grandes tecnológicas cuando aterrizan en un sector es comoditizar todo lo que pilla en ese sector. Entonces, lo que sí hay que estar atento es que yo creo que la industria farmacéutica tiene un riesgo muy grave de comoditizarse y que la capa de valor, la capa de servicio, que es el miedo que tenía la banca, ¿no?, de ser un único commodity intermediario financiero, la capa de servicio es la que se te acaban quedando estas grandes tecnológicas. ¿Por qué? Pues porque lo hacen bien, porque tienen la captura de usuario fantástica, porque son servicios digitales que se enriquecen a medida de que tienen más penetración en usuarios. Entonces, si la industria farmacéutica no responde bien con estas claves que estabais aquí comentando, existe un grave riesgo de quedarse en la cadena de valor de abajo, ¿no?, y que te coman en el terreno del valor añadido pues todas estas soluciones digitales. Y ahí sí que creo que hay que estar atento. Súper, Bárbara. Yo no lo veo en absoluto como una amenaza, pero también por mi experiencia, o sea, Merck es una empresa de ciencia y tecnología, así se define, y tenemos 3 líneas de negocio, que es Electronics, Life Science y Healthcare. Entonces, siempre estamos acostumbrados a generar esta línea de valor, ¿no?, más holística. Entonces, desde luego, a partir de ahí ya no lo puedo ver como una amenaza. Y luego, además, hay ejemplos claros de colaboraciones con estas empresas que han resultado en éxito, ¿no? Pues hay un acuerdo colaborativo con Philips para aportar valor también a la experiencia y en todo el tratamiento a las pacientes infértiles, por ejemplo. Creo que hay muchísimos ejemplos más que tampoco... otro con Brown también en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. Yo creo que es clave para unos y para otros poder encontrar como esta visión que sí que aporta un valor más global. Perfecto, bueno, pues súper interesante. Me llevo mucha información, muchos puntos. Creo que el más importante es colaboración. Colaboración entre todo el ecosistema, farma, hospitales, hubs de innovación, startups, ¿no?, que también, bueno, estamos justamente en un recinto que lo permite. Y bueno, no sé si quieren, podemos tener 2, 3 preguntas y bueno, ya después estaremos aquí para que pregunten mucho más a profundidad. No sé quién quiera tener alguna 2 o 3 preguntas. Pero que sean fáciles, ¿eh? Adelante, adelante. No, tú.
Bueno, estamos en ello, ¿no? Como sector, yo creo que el producto seguirá existiendo porque es que es casi irreemplazable, pero iremos poniéndole capas digitales de negocio digital, no de servicio, de negocio digital alrededor de este producto, que harán que el modelo de negocio del sector, de la industria, evolucione, cambie, transforme, se amplíe. Sobre todo creo que lo veo como una ampliación. Hasta ahora tenemos un modelo de negocio fantástico, muy bien trabajado, muy bien acotado, súper regulado, que ahora vamos a incrementarlo, a sofisticarlo con servicios digitales que son negocio. Y yo, si me preguntas exactamente mañana cómo lo monitorizaremos, no te sé decir cómo, porque si no nos habríamos forrado y no estaríamos aquí, pero lo que sí que estoy convencida y creo que es irrevocable es que en 10 años una gran mayor parte de nuestro negocio va a haber menos que sea propiamente la pastilla, el producto en sí, y va a haber mucho más de nuestro portfolio que va a ser Beyond the Pill. Y creo que algunas compañías farma directamente nos transformaremos en vender terapias digitales y soluciones digitales. El camino hacia allí, la verdad es que es verdad que para muchos aún no está claro, ¿no? Pero estoy seguro que si nos reuniéramos aquí todos dentro de 10 o 15 años, habrá cambiado mucho. Y para eso, por simplificar, yo diría que tendríamos que tener un canvas de startup bastante sencillo. Es qué necesidad resuelve esa solución digital, quién la paga, cuáles son los beneficios, que son las preguntas que hay algunas partes de ese canvas que no están solucionadas hoy por N motivos, porque a lo mejor el pagador es una administración pública, porque hay un tema regulatorio. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho todavía en eso. Sí, bueno, el ejemplo que te he puesto antes de Philips, por ejemplo, sí que veo casos concretos, que es fácil como llegar a un modelo de negocio, y para eso me parece que también es clave la innovación. Claro, o sea, ya no es solo el ofrecer un servicio digital, sino creo que es como parte de todo el ejercicio al final, obviamente. Para acabar, hemos de acelerar el proceso de digitalización de los equipos internos para después poder ir a digitalizar o cambiar, transformar el modelo de negocio. Y creo que en gran parte todavía estamos en esta fase. Súper interesante. Yo hay una frase que oía mucho en la pandemia, no sé si alguien compartirá conmigo, que era, bueno, esto pasará, un mes y ya está, un mes y ya está. Es como eso que decíamos, el surfear la ola, ¿no? Pero esto no va con nosotros. Yo creo que ya está, o sea, estamos aquí, ¿no? Pero el haber empezado antes o el darnos cuenta como sector, o en nuestro caso Angelini Pharma, también decir, it's here to stay. Y hemos hecho muy buena labor nosotros trabajamos, por ejemplo, en Agile, como si fuéramos una empresa tecnológica, aun siendo tan farma. Creo que eso nos ha dado mucho dinamismo y el poder corregir cada vez que pensamos, esto ya ha pasado, no. Pero yo creo que esa convicción, ¿no? El no creer que esto no va con nosotros o que pasará rápido y que caiga el chaparrón, sino que es realmente nuestro momento de transformación digital como sector. Más que entender sobre todo la importancia de las personas en este proceso de transformación. Y antes lo decía, hay que digitalizar el equipo para poder cambiar el modelo de negocio. Y esta parte es la más compleja de todas y es la que también se pone un foco aquí muy importante. Bueno, yo quizá hubiera puesto antes en los indicadores de negocio de la compañía indicadores realmente de impacto digital relevante, porque al final en la industria internamente es lo que mueve la organización. O sea, nosotros el salto cualitativo y cuantitativo que damos cuando conseguimos poner alguna métrica relevante en nuestras metas como organización, el proceso de aceleración es brutal. Lo otro es un nice to have. Entonces yo hubiera metido antes alguna métrica de gestión más de impacto. Más allá de la convicción de la cultura, que también es importante. Yo voy a sonar un poco controvertida, pero yo perdería precisamente ese miedo al error antes. Creo que está bien poner métricas, obviamente te tienes que poner objetivos, tienes que buscar cómo vas a monitorizar y cómo lo vas a convertir en un nuevo modelo de negocio, pero creo que también es clave equivocarse en el camino.
y perder ese miedo me parece que es importantísimo para que nazca la creatividad y nazca la innovación dentro del sector. Súper interesante. Es una pregunta. Habéis hablado del sector banca, ¿no?, como ejemplo de innovación, de digitalización, y precisamente yo creo que es cierto, pero a la vez hace unos meses salió el movimiento de soy mayor, no idiota, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no?, creéis que esto va a afectar al sector farma, ¿no?, cuando estéis en un punto de innovación y digitalización, sabiendo que hay que tener en cuenta todas las condiciones y los segmentos y los casos de personas? Mira, la única ventaja de haber llegado casi los últimos a este proceso es que podemos aprender de los errores, que es básico, o de los aprendizajes y de las cosas positivas, o de lo que no ha ido tan bien de otros sectores altamente regulados. Y esto nos dará esta pequeña ventaja que antes decía de no nos podemos equivocar nosotros. Mira, la banca se puede equivocar, pero nosotros no. Entonces hemos de ver en qué se ha equivocado la banca, el financiero, qué se ha equivocado otros sectores, para cuando nosotros estemos ya en proceso de implementación de estos cambios transformadores, hacerlos con un porcentaje de error que siempre existirá, siempre, pero menor. Que no nos pase esto. Está bien. Ahí nosotros en ese sentido sí te puedo decir que tenemos en la agenda de manera muy presente siempre lo que estamos llamando ahora el Digital for Good, que básicamente es sometemos a todos los procesos de pensamiento que hacemos cuál va a ser, digamos, el impacto que va a tener en nuestro propósito, como contaba al principio, el uso de esta tecnología. Desde esa manera tenemos que ver no solo el tema de la brecha digital que comentas tú, que va a pasar, también estamos aplicando pues, modelos de ética en los temas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. O sea que llevamos en paralelo a la estrategia digital todos los factores que deberían ayudar a que la estrategia digital tenga un impacto positivo también. Por lo tanto, es un tema que somos sensibles e intentamos visualizar y poder poner lo mejor de nosotros a ese tema. Súper. No, perdona, iba a terminar con algo un poco controvertido, pero que obviamente ética por delante, responsabilidad y respeto por delante, pero la innovación y los cambios, o sea, nunca se han hecho pensando en los que van más atrasados, sino creo que tenemos que ponerlos como foco y como punta de lanza los early adopters o la gente más innovadora, porque es la única forma que como industria podamos avanzar. Si ya empezamos sesgándonos a aquellos médicos menos digitales, a aquellos pacientes que no van a gestionar nunca su salud con una terapia digital o una app digital, no vamos a avanzar nunca. Entonces, ¿es doloroso o no? Porque las disrupciones llegan un poco así, ¿no? Y creo que tenemos la responsabilidad de apuntar a los más avanzados, a los que tengan esa visión y luego, obviamente, gestionar para que todo el mundo pueda hacer esta transición y que puedan existir diferentes realidades. Pero si creamos una salud para los más resistentes a la digitalización, también como compañías, todo lo que dejaremos de hacer, todo lo que dejaremos, el coste de oportunidad de no hacerlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Con esto concluimos la mesa. Bueno, una última pregunta. Yo, si quieres, respondo yo. Yo en Barcelona, tengo clarísimo. No tengo ninguna duda. Aquí tenemos un ecosistema de salud de los mejores del mundo y nos debemos de creer. Y el mes lo tenemos todo. Estamos haciendo una escudella, una sopa fantástica porque lo tenemos todo. Están todos los ingredientes para hacer la mejor sopa de Navidad. No nos falta nada. Un poco de dinero, sí, vale, un poco de dinero, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto con creatividad ya lo iremos avanzando. Lo tenemos todo. Algunos de los mejores hospitales del mundo están aquí. Algunos de los mejores profesionales están aquí. Infraestructuras. Tenemos startups brillantes. El Barcelona Health Hub. El Barcelona Health Hub, los hubs. Tenemos una industria propia, local, muy potente también, con sectores aquí muy importantes. Este ecosistema para mí es de los más importantes. Y ahora lo que sé que para mí ha de saber hacer Barcelona y es empezar a especializarse. Y en salud hay un campo muy interesante para que nuestra economía se vaya especializando. Economía del conocimiento, economía del negocio. Y muy verde todavía.
con mucha oportunidad de Queda crecimiento mucho, a nivel queda global. muchísimo, queda muchísimo. Yo comparto lo que dice Ricard, que además tiene el track record que tiene de Barcelona y por tanto lo dice con mucho conocimiento. Pero para sumar y mejorar creo que también falta mucho músculo financiero en Barcelona. Sí. Necesitamos fondos de capital potentes, necesitamos mucha más gasolina en el sistema y necesitamos una cierta regulación más favorable que hay en otros territorios y que me consta que además aquí estamos trabajando para que eso cambie. Con esos dos ingredientes más, compro que Barcelona desde luego es el mejor sitio para crear una startup para mí. Sí, bueno, no iba a decir más que aquí, pero que la financiación la busques fuera. La ronda es que al final la serie financiación- ves fuera. Es verdad. Esta es la única pega que tenemos, que nos falta un poco. O sea, aquí las series A están justitas. Sí, hasta aquí llegamos. Después ya no, ya vas a ir fuera. Pero bueno, también en la medida que seamos capaces de crear proyectos más interesantes, y lo estamos haciendo, no te preocupes que el dinero va donde está el deal flow, donde está el talento y donde hay empresas que dan respuesta. Si lo hacemos, vendrá el dinero. Porque el dinero tonto no es, no tiene nada de... Y busca el flow como vaya, con hambre. Yo me quedé una vez con una frase que me dijo un inversor en Silicon Valley que dijo: nunca invertiré en nadie que no venga a verme en bicicleta. Esto es un dato. Pero esto está cambiando, ¿eh? Está cambiando. Está cambiando, pero... Bueno, así- pues No, iba justo... me Oye. ha faltado esto. Pues muchísimas gracias a todos por venir, por asistir, por las preguntas y participar. Vamos a estar de todas maneras aquí, una sesión de networking, conociéndonos, van a estar aquí también speakers, pues la idea es convivir, compartir y pues bueno, agradecerles muchísimo el foro y pues aquí estamos. Gracias a todos. Gracias.